¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Miren, te voy a presentar dos videos y quiero que le prestes mucha atención porque retratan muy bien al gobierno de Venezuela y al gobierno de Colombia lo que son. Los dos son dos gobiernos impresentables y tengo bastantes razones y te la voy a esgrimir. El primer video va a ser el llamado que hace el presidente de Venezuela a los empresarios colombianos y el segundo, la respuesta que da el gobierno de Colombia sobre este llamado. Pero yo quiero volver al inicio. Yo quiero decirte por qué nosotros no debemos abrir las fronteras con Colombia. ¿Por qué nosotros no debemos en estos momentos darle espacio para el acercamiento comercial con Colombia? Porque Colombia ha sido el enemigo número uno que ha tenido Venezuela en los últimos 5 años. Digo esto, el gobierno de Colombia, no el pueblo de Colombia, no lo mezclemos. Desde golpes de Estado, magnicidios, aventuras en campamentos paramilitares, espionaje, acoso a nuestra moneda, secuestros, extorsión, tráfico de gasolina, tráfico de alimentos, rompimiento de las relaciones de Colombia. Te estoy dando argumentos de lo que ha venido pasando en los últimos 2-3 años. Colombia ha sido el ariete, la espada que ha puesto el imperio gringo sobre nuestras cabezas. Ha prestado el territorio para espionaje. Ha llamado a cada momento a derrocar al gobierno de Venezuela. Ha liderado al Grupo de Lima en todas las acciones diplomáticas y políticas. Ha suscrito todas las sanciones europeas y gringas para matar al pueblo de Venezuela de hambre. Hay más de 300 venezolanos en los últimos 2 años asesinados en suelo neogranadino. Ha llamado a migración masiva, que la gente de Venezuela se vacíe y se vaya de Venezuela. Nos ha robado monómeros. Hay un ataque permanente de los medios de comunicación contra nuestro país y ha montado decenas de falsos positivos para que luego el presidente de Venezuela nos diga a todos que esas afrentas, que la olvidemos, que pasemos la página, que aquí no ha pasado nada, que los empresarios colombianos pueden venir como si nada. No puede ser. Vamos a escuchar el primer video del presidente haciendo este llamado y seguidamente del presidente colombiano, dándole la respuesta casi de manera despectiva y de desprecio hacia el pueblo venezolano. Vamos a escuchar ambos videos y necesito que ustedes me dejen sus puntos de vista, si están o no están de acuerdo, pero por favor, no me vengan a decir que es una decisión estratégica, que Venezuela necesita no sé qué cosa de Colombia, porque Colombia es más bien lo que nos ha saqueado, o el gobierno de Colombia nos ha saqueado y nos ha ayudado a quebrar este país con las sanciones. Adelante con estos videos, déjame todos tus comentarios al respecto. Cúcuta, norte de Santander, Bucaramanga, Ocaña, Pamplona, todos esos productores vendían todo su producto, todo a Venezuela y les iba muy bien. Les iba muy bien. Había grandes diferencias ideológicas, políticas, con Álvaro Uribe Vélez y nuestro amado comandante Hugo Chávez, pero cuando uno es presidente, uno tiene que ser un estadista, uno tiene que dejar las diferencias ideológicas y políticas y partidistas a un lado, y uno tiene que pensar en grande, pensar en que Colombia y Venezuela... Mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura en Venezuela, que ahora salen a hablar de manera bella, invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio. Que no pretende el dictador borrar la historia, porque en el año 2015 expulsó colombianos marcándole sus casas en la más viva expresión de lo que fueron las tragedias del fascismo en Europa. Que fue el dictador
el que expulsó el servicio consular y el que tomó la decisión de cerrar de manera abrupta una frontera.